Un tiempo de palabra, un tiempo de bendición, tiempo de oración, un momento hermoso para que usted pueda creerle a Dios. Necesita usted aumentar su fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué ha estado o qué espera usted para este tiempo? Debe de tener, tiene que tener la certeza, la seguridad que eso que está esperando viene de camino, que tu milagro viene de camino. Es una activación de fe. Diga, yo tengo la suficiente fe como para que en este tiempo en mi vida ocurra un milagro, como para que en esta hora yo sea libre, yo sea sana. Soy un fiel creyente. Como hombre de fe he visto a lo largo de los años, en mi vida ministerial, he visto la mano de Dios moviéndose a favor de muchas personas. Gente que fue liberada, gente que fue sana, personas restauradas. Y aquí estamos una vez más para declarar palabras sobre el pueblo de Dios. Confesar palabra, declarar palabras sobre cada uno de ustedes. A eso venimos, a soltar una palabra sobre el pueblo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no voy a impresionar a Dios con cosas materiales. Yo no voy a impresionar a Dios. Yo no voy a agradar a Dios por lo que yo pueda poseer, por lo que yo pueda tener, por mi estatus, por mi condición, por mis títulos. Eso no mueve la mano de Dios. Si hay algo que mueve la mano de Dios, es una mujer llena de fe, un hombre lleno de fe. Y les voy a hablar de aquel varón donde Jesús se expresa de esta forma. Maravillado, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Maravillado Jesús al ver la fe de un hombre que viene desesperado, se arrodilla delante de él, sin importar su condición de soldado romano. El qué dirán, importantísimo esto. Él no puso atención al qué dirán. Él lo único que pensaba era recibir el favor de Dios. El favor de Dios en su criado. Dice la palabra en el capítulo 8 de Mateo, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y la respuesta de Jesús: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Marcos 9:23 dice la palabra: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23 dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Alguien hoy necesita, más que escribir una petición o alguna necesidad, más que hacer mención de alguna necesidad, es una declaración de fe. Yo tengo la suficiente fe. Y escríbalo ahí, por favor. Vamos a orar en esta dirección. El nombre de su hija, el nombre de su hijo, el nombre de su esposa, de su esposo, de ese familiar, de esa persona que usted ama, de esa persona que usted sabe que necesita urgentemente un milagro de parte de Dios. Identifique a esa persona. ¿Quién es? ¿Su prima? ¿Quién es? ¿Su suegra? ¿La tía? ¿La abuela? ¿Quién es esa persona? Identifique a la persona y escríbame el nombre
de esa persona, y en el momento en que haga mención y mencione el nombre de esa persona, solo el nombre de la persona, por favor, no la petición, no la necesidad, que de hecho ya se sabe que hay una necesidad, ya usted conoce la necesidad, es el nombre de esa persona, que se llama Rocío, pues sobre Rocío declaramos una palabra de sanidad. Sobre Marixa, sobre la vida de Marixa declaramos una palabra de sanidad. ¿Usted se llama Marixa? Sí. Bueno, levante su mano. Sobre tu vida declaro una palabra de sanidad. Declaro que eres sana en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llama usted? Luis. Levante su mano, Luis. Declaro sobre tu vida sanidad. Se rompe toda cadena, todo yugo se pudre. Se rompe toda cadena, toda atadura, todo muro de opresión, todo principado y potestad. Escríbame el nombre, por favor. El nombre de esa persona, ¿cómo se llama? Menciono su nombre. Hago mención del nombre de estas personas que hoy presentamos delante de Dios. Alexandra, Jorge, Hazel, William, Martín, Janina, Lisette, Johan, Lidiet, Jaime, Jorge Luis, Harold, Catalina, Diego, Roxana, Giselle, Erika, Fernando, Ronald, Cristina, Francisco, Jania, Michelle, María Esther, Susana, Teodoro, Marta, María Cubillo, Marta, Gerardo, Bari, Eric, Adrián, Luis Velázquez, Ari Ortiz, Mario, Catherine, Ángela, Johnny, Jorge, Ana, Adrián, Yamilet, Damaris, Jesús, Steven, Roberto, Malvina. Escriba el nombre de esa persona, porque sobre esa persona vamos a declarar una palabra de rompimiento, una palabra de sanidad, una palabra de restauración, hermanos. El Cristo de la gloria, el mismo Cristo que le dijo a aquel hombre, Jesús le dijo a aquel hombre, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Y esta es la hora de tu milagro, es la hora de tu milagro, es la hora de tu sanidad, es la hora de recibir la palabra, de entender que el propósito de Dios es que estemos bien, que la voluntad de Dios es que a usted le vaya bien, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, que Dios quiere lo bueno, lo perfecto y lo mejor para tu vida. Dice Jeremías 29, verso 11. Oiga qué hermoso lo que nos encontramos en la palabra. Jeremías 29, 11. ¿Qué dice, pastor? Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, lo dice el Señor. El pensamiento que Dios tiene, Dios quiere que a usted este año le vaya bien en todo. Dios quiere que usted surja, que usted se levante, que se te abran puertas, que no te falte nada, que tengas el recurso, que tengas estabilidad, que tengas trabajo, que pases un tiempo de victoria y de gloria. ¿Qué quiere Dios? ¿Usted cree que Dios quiere que usted le vaya como un quebrado? No, hermano. ¿Usted cree que Dios quiere que usted le vaya mal en la vida? No, nunca. Ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que a Oscar José Durán Torres en este año a mí me vaya muy bien. Que voy a enfrentar tormentas, que van a venir vicisitudes, que se van a levantar gigantes, pero que Dios me ha dado la unción y la capacidad de poder derribar gigantes y de vencer gigantes. Usted tiene que creérsela, que no estamos exentos y que no vamos a pasar o que vamos a enfrentar o que vamos a evadir o que vamos a brincar unos procesos. No, hermano. Desiertos, adversidades, dificultades, lluvia, tempestades, tormentas. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, se dirigían hacia el otro lado, se desató una tormenta. Vendrán tormentas. No podemos nosotros pintarle a todos ustedes de colores y estrellitas y castillos en el cielo y todo el asunto. No, hermano. Van a pasar procesos. Vienen procesos en nuestra vida, situaciones inesperadas, cosas que van a suceder y acontecer en nuestra vida
en la familia y debemos de estar fortalecidos en el Señor. Dios le habla hoy a su pueblo y le dice: ve y como creíste te sea hecho. Eso le dijo Dios, eso le dijo Jesús al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Presenta tu petición delante de Dios. No la escriba ahí, preséntala ahí donde usted está. Diga: esta es mi petición. No presente su petición al pastor Oscar, no. Porque yo como hombre no puedo hacer absolutamente nada. Lo que sí puedo hacer es comunicarle un mensaje de parte de Dios. Este mensaje que viene de parte de Dios para usted y para mí. Así como Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste. Este es el mensaje que usted necesita escuchar. Usted debe y tiene que creerle a Dios, aferrarse a Dios. A veces nos asustan muchas cosas. Las circunstancias, las noticias negativas nos quieren asustar. Hay muchas cosas que van a querer desenfocarlo a usted en este año. Hay muchas cosas que van a querer desestabilizarla a usted. Hacerle ver que viene sobre su vida una enfermedad generacional. Que su abuelita murió, que su mamá murió y que ahora usted está afectada. Rompa todo eso. Deshágase y despójese de todo eso en el nombre de Jesús. Que usted se pueda despojar de toda mentalidad derrotista, de todo pensamiento de muerte, de toda enfermedad, de toda locura, de toda esquizofrenia, de toda depresión, de toda angustia, de toda ansiedad. De todo eso, sácalo de tu vida, por favor. La condición en la que estaba el criado del centurión: atormentado, paralítico, postrado, paralítico, atormentado. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? ¿Qué le dijo el doctor a usted las últimas semanas o la semana anterior? ¿Qué le dijo a usted el doctor las semanas anteriores? ¿Qué diagnóstico hay ahí? ¿Qué le dijo el doctor? Yo vengo con una palabra de reino y una palabra de fe para tu vida, mujer, para que reciba y para que entienda en su espíritu que la voluntad de Dios es sanar, es liberar, es romper cadenas. Jesús le dijo a este hombre: yo iré y le sanaré. Y el hombre le dice: no soy digno que entre bajo mi techo. Lo único que yo necesito es una palabra. Es lo que ocupo, y caminar conforme a esa palabra. Voy a caminar con esa palabra que está soltando hoy el pastor Oscar. Voy a aferrarme a esa palabra y entender que esa palabra transforma, la palabra cambia, la palabra es viva y la palabra es eficaz. La Biblia dice en el Salmo 107, verso 20: envió su palabra en medio de la ruina. Quiero leerlo, el Salmo 107, verso 20. Anótelo ahí, por favor. Salmo 107, verso 20. Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones, dice el verso 14. Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y es lo que viene para tu vida. Viene un tiempo de liberación, viene un tiempo de libertad, viene un tiempo de restitución, viene un año de gloria para tu vida. Suelto esta palabra sobre usted. Dice la Biblia que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová. Cuando el centurión llega y clama delante de Jesús, él atiende la respuesta de ese hombre. Inmediatamente le dice: yo iré a tu casa. El centurión le responde: no soy digno que entre bajo mi techo. Yo vengo por una palabra nada más. Yo me voy a aferrar a esa palabra que está soltando el pastor. Yo voy a arrebatar esa palabra sobre mi vida. Esa palabra será rema en mi vida. Que hoy se termina la miseria, la ruina, la escasez, la enfermedad en su cuerpo. Por eso, como un acto de fe, ponga su mano sobre esa área de su cuerpo y vamos a ministrar sanidad. Vamos a declarar sanidad sobre su cuerpo y medicina. La medicina de Dios, que es la medicina efectiva. No es un antidepresivo, no es una pastillita, no es un jarabe. Es la medicina de Dios que es efectiva. Amén. Sobre su vida vendrá esa medicina de Dios. Yo no sé lo que te dijo el médico y el diagnóstico clínico médico
Si hay una enfermedad generacional, si usted está asustado o asustada porque el doctor o porque su mamá murió, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Un bálsamo de sanidad que te cubre de tu cabeza hasta tus pies. Y yo sé que mucha gente va a testificar. Esta palabra se hace efectiva en la vida de cada hombre y mujer que está escuchando. Dice la Biblia, fueron afligidos, llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia. Diga, esta es una noche, es una mañana, una tarde, una madrugada de clamor. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hermoso esto. Alguien diga amén conmigo. Tiene un tiempo de liberación. Dios me va a librar. Él me va a librar de toda muerte, de toda aflicción, de toda enfermedad, de todo vicio, de todo padecimiento, de toda maldición, de toda enfermedad generacional. Si usted ha estado asustado, preocupado de que se active en su vida la enfermedad en la que murió su abuela o su mamá, este es el tiempo para que usted, en el nombre de Jesús, Marixa, reciba libertad. Roberto, reciba libertad. María, reciba libertad. Fernando, reciba libertad. No se ate con la enfermedad. No se etiquete, no permita que le pongan una etiqueta de enfermedad. No le compre usted las mentiras al enemigo. Dice la Biblia que por su llaga hemos sido nosotros curados. Él llevó el precio de nuestros pecados y Él pagó la factura de todas las enfermedades, las llevó al madero y por su llaga, dice la Biblia. Salmo 107, verso 19 dice, y clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Diga, esta es una noche de liberación. Él me va a librar de toda aflicción. Escriba por lo menos 3 cosas que te han estado afligiendo, cosas que te han estado preocupando. De eso serás libre en el nombre de Jesús. Después de que termine este tiempo de oración, usted va a notar un cambio, una diferencia más grande en su vida. Todo espíritu de locura, todo espíritu de enfermedad, toda esquizofrenia, toda depresión, toda angustia, toda rebeldía, todo aquello que ha estado gobernando su vida durante mucho tiempo, toda baja autoestima, todo espíritu inmundo y territorial, todo gobernador, todo agorero, toda brujería, toda hechicería, toda maldición, toda enfermedad genética, todo lo que usted haya recibido desde sus antepasados, hoy se corta, se cancela, se rompe, se pudre todo yugo en el nombre poderoso de Jesús. La condición del criado de este centurión era crítica. La condición de alguien, puede decir, pastor, es crítica, pero no hay nada imposible para Dios. Y yo vengo hablándole a alguien con la autoridad como ministro de Dios y diciéndote que la palabra de Dios funciona, y en este tiempo funciona, y en este año funciona, y los siguientes años seguirá funcionando, y en el futuro seguirá funcionando la palabra de Dios. El cielo, la tierra, los años pasan, pero tu palabra permanece para siempre. Su palabra no pasará, y esa palabra se hace efectiva en todo aquel que la reciba. Alguien necesita tener la fe para recibir un milagro, y ese familiar suyo recibirá el milagro. Si por lo menos usted puede creer y decir, Señor, sí, yo creo. Créale a Dios. Crea en su palabra. Cree en su palabra. Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Lo que has pedido será hecho. Lo que has clamado será hecho. La petición que has presentado delante de mí será hecho. Lo que has estado esperando será hecho. No permita que nada te robe la bendición. Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. Dice Jesús, ni aún en Israel, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Habrá un hombre de fe en esta tarde, habrá una mujer de fe a esta hora, habrá un hombre de fe, habrá un joven que tenga fe, una abuelita que tenga fe, una esposa que tenga fe, una madre que tenga fe, un hijo que tenga fe, un cristiano que tenga fe, un pastor que tenga fe. Pues aquí hay un pastor lleno de fe, un pastor que ha visto la mano de Dios moviéndose a favor de muchas personas. Habrá un chofer de bus que tenga fe, habrá un agricultor que tenga fe, habrá una doctora, un empresario, habrá una ama de casa que tenga fe como para creer que en la vida de su hijo ocurrirá un milagro. Habrá un contador que tenga fe como para creer que todo problema de diabetes se va de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra es lo que yo necesito, nada más. Es lo que yo ocupo. Solamente di la palabra.
di la palabra, solamente lo que ocupo es la palabra y mi criado sanará. Eso es lo que yo ocupo, nada más. Usted ocupa una palabra, eso es todo, nada más. Una palabra para que su hijo Steven sea libre. Una palabra para que su esposo sea libre. Una palabra para que su hija sea restaurada. Una palabra para que toda enfermedad se va de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Una palabra para recuperar la audición, una palabra para recuperar la visión, una palabra para que te levantes de esa silla, una palabra para que te levantes de esa cama, una palabra para que muy pronto salgas del hospital. Lo que necesitas es una palabra para empezar a caminar, para empezar a entrar en movimiento ese órgano de su cuerpo, esa parte de su cuerpo. Una palabra para que se regule, para que tenga su cuerpo la sanidad. Una palabra, lo que ocupo es una palabra nada más. Eso es lo que ocupo nada más, es lo que necesito nada más. Caminar en esa palabra. Ese hombre se aferró a esa palabra. Jesús le dijo, ve, y como creíste te sea hecho. La palabra y la fe, ese complemento. Tengo fe, y sobre mi fe, o acompañando mi fe, hay una palabra, y la palabra se está declarando. Este hombre tenía la fe suficiente como para recibir un milagro. Y sucedió que su criado fue sanado aquella misma hora. Su criado fue sano aquella misma hora. ¿Qué llevó a este hombre? El cariño, el amor, la admiración, el respeto, el ser solidario. ¿Qué llevó a este hombre? ¿Qué llevó a este hombre? ¿Qué movió a este hombre? Hasta donde Jesús. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por un amigo, por un criado, por un hermano, por un amigo, por un papá, por la mamá, por un vecino? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por una persona? Cuando viene una dirección de parte de Dios. Cuando Dios te da una directriz. Oscar, haga esto. La dirección de Dios, tienes que hacer esto. Por dirección de Dios me moví a un lugar. Este hombre se movió. A este hombre no le importó que lo vieran, que era un soldado romano. A él poco o nada le importó la opinión de la gente. La gente no hace cosas por el que dirán. La gente no entra a una congregación por el que dirán. La gente no se congrega o no usa una Biblia por el que dirán. La gente presta más atención a lo que diga el mundo. Las personas prestan más atención a la opinión de las personas, de la gente, que la palabra de Dios. La gente ha dejado pasar oportunidades y bendiciones por estar pensando en el qué dirán. La gente, por estar pensando en el qué dirán, ha dejado pasar bendiciones y oportunidades. Este hombre aprovechó. Diga, yo voy a aprovechar la oportunidad del día de hoy, donde me están hablando que por medio de una palabra mi vida puede ser restaurada. Mi corazón puede ser restaurado. Yo lo que ocupo es una palabra. Su criado fue sanado aquella misma hora. Se le estaba muriendo el criado. El criado estaba muriendo. Estaba paralítico, atormentado, postrado. Así estaba. Postrado, atormentado, paralítico. Postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Tenía una enfermedad terminal este varón. Pero se levantó alguien en fe. Entró en movimiento. Y si hay algo que le gusta a Dios y mueve la mano de Dios, son hombres y mujeres que corren a la presencia de Dios, que se acercan a la presencia de Dios, que corren al torre fuerte, como dice la Biblia en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si hay algo que mueve la mano de Dios, es la gente que busca oración, es la gente que se congrega, es la gente que se mete en la palabra, es la gente que cada día se aferra más a la palabra y no pone atención a los comentarios inútiles del sistema del mundo. El mundo te va a decir no puedes. El mundo te va a decir vas a morir. El doctor te mandó a morir, ¿cierto o no? El doctor te está esperando, el psiquiatra te está esperando para que vuelvas. Déjeme darle una buena noticia. Ya usted fue sana, ya usted fue sano, ya usted fue libre. Yo no sé si el doctor está esperando que usted se muera, como sucedió con una hermana. Contaba una vez una hermana que un doctor la mandó a morir a la casa y resulta que esa mujer ya lleva años
porque recibió una palabra y quien se murió fue el doctor. Qué tremendo esto, hermano. A veces te mandan a morir, a veces la gente te quiere atar con la muerte, con la enfermedad, con la tristeza, con el dolor, con el fracaso. Tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Este hombre se aferró a una palabra que cambió el destino de un criado. Una palabra puede cambiar el destino de una nación. Una palabra puede cambiar el destino de una familia. Una palabra puede cambiar el destino de un matrimonio. Una palabra puede cambiar el destino y el panorama de un hogar. Si alguien tan solo puede creer y decir: Pastor Oscar, Dios hoy me está hablando. Una palabra. En Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por una palabra, lo que existe, lo que no existía hoy existe. Por una palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ve el poder que tiene una palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué veía el centurión? Con sus ojos naturales, un enfermo, un paralítico, un joven que se le estaba muriendo. Se le estaba muriendo el criado, se le estaba muriendo un amigo. ¿Qué está usted? ¿Qué está dispuesto a hacer por un amigo? ¿Qué haría usted por un amigo? ¿Qué haría usted por una amiga? ¿Qué haría usted por su papá? Si usted sabe que esa persona está mal, que no anda bien, y no solo hablemos de algo físico, espiritual, que usted sabe que esa persona está mal emocionalmente, ¿qué está usted dispuesto a hacer? Y el Señor te mandó a orar en la madrugada. Y el Señor te mandó a pararte en la brecha por ese hombre, a pararte en la brecha por esa mujer, a pararte en la brecha por esa familia. Por orden de Dios. Porque yo veo que fue una orden de Dios, porque por voluntad propia, difícilmente, hermano, el centurión se hubiera movido. Por voluntad. Porque a veces nos cuesta por voluntad. Fue algo que movió a este hombre. La fe. La fe pudo más que la voluntad de este varón. Y cuando nuestra fe está firme en el Señor, y cuando tenemos fe, hermano, no ponemos excusas. Él pudo haber puesto una excusa y decir: mira, soy el centurión, soy un hombre de autoridad, me van a ver aquí hablando con Jesús, ¿qué dirán? Él no pensó en el qué dirán. Poco le importó, no le importó nada el qué dirán. Él corrió, se movió, dejó su zona de confort. No se quedó ahí, hermano, lamentándose y viendo al muerto o al enfermo que iba perdiendo las fuerzas. No, él accionó. Y alguien tiene que accionar y creer por un milagro sobre ese familiar, sobre su hijo. Crea que toda parálisis, que toda enfermedad, que toda afectación en el cuerpo, en el alma, será sana en el nombre de Jesús. Empieza a creer esto, por favor. Empieza a creer que lo que estaba paralizado entra en movimiento, que lo que estaba caído se levanta, lo que estaba enfermo es sano, lo que estaba seco va a reverdecer. Donde no había nada, viene producción, viene bendición hasta que sobre y abunde. Donde había sequía, empezó a caer lluvia, hermano. Vino la lluvia de Dios. Donde no había esperanza, donde olía mal y estaba muerto y llevaba 4 días, vino una palabra de vida. Donde había un montón de huesos, una multitud de huesos secos, vino el Espíritu, hermano. Esa es la fe nos lleva a esto, a llamar las cosas que no son como si ya las obtuviéramos. Llamar las cosas que no son como si ya las obtuviéramos. Como si ya usted obtuviera esa casa propia. Como si ya usted tuviera esa casa propia. Como si ya usted tuviera ese trabajo. Como que ya usted mañana empieza a trabajar.
4 meses de estar desempleado, 5 meses, 1 mes de estar desempleado. ¿Cuánto tiempo lleva usted de estar desempleada? Este mismo mes, los primeros 15 días, viene la confirmación de un nuevo trabajo. Mañana mismo usted va a recibir la confirmación de un trabajo y el próximo lunes se tiene que presentar a trabajar. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Alguien va a testificar y decir: pastor, yo me aferré a la palabra que usted declaró, que usted soltó, y la activación de fe provocó que en mi vida se abriera una puerta, una oportunidad laboral. Las puertas que se abren a todos aquellos que somos atrevidos y que somos violentos. La Biblia dice que los violentos son los que arrebatan. Y tenemos que ser violentos en la fe, hermano. No podemos que titubear ni venir con paños tibios. Tenemos que ser violentos. Tenemos que aferrarnos a la palabra. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. En esta vida caminamos por fe. Y por fe este año será un año de victoria, de prosperidad y de bendición. Por fe vemos la mano de Dios moviéndose cada mes de este año. Vamos, declárelo en el nombre de Jesús. Por fe creemos que nuestra alacena estará llena de continuo y que no nos va a faltar absolutamente nada, que tendremos salud, que tendremos el recurso, que vienen de repente de Dios sobre tu... Pero alguien puede creer esta palabra, alguien puede decir amén conmigo, que vienen tiempos que no te va a faltar dinero, que no te va a faltar trabajo, que no te va a faltar la salud y que sobre todo Dios no te va a faltar. A Dios no le falta a nadie, Él no se aparta de nadie, Él siempre está ahí presente, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que no creas la mentira del mundo, el hacerte creer y pensar de que Dios se apartó y que Dios te dio la espalda. Dios está ahí presente y te va a acompañar en este proceso, y en este año estará contigo, y en este año ha estado contigo, y en este año seguirá contigo, porque Él es fiel y verdadero y Él cumple lo que promete. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te prometió que iba a estar contigo, está contigo, va acompañándote en ese vehículo, está contigo en el hospital, está contigo en ese centro penal, está contigo mientras estás cocinando, está contigo mientras vas conduciendo. Ahí está el Señor contigo y te dice: hija, no tengas temor, yo estoy contigo y te tomo de tu mano derecha. Vienen tiempos maravillosos para los hijos de Dios, para los que creen. ¿Qué sucedió con este hombre? Que este hombre creyó en la palabra. Solamente le dijo el centurión: solamente di la palabra. Yo vine por una palabra. Yo no me voy de este lugar si tú no me das la palabra. Solamente di la palabra. No soy digno, Señor, de que entre bajo mi techo. Solamente yo vine por una palabra. Yo vine por una palabra y esta es la palabra que me has dado. Y conforme a esta palabra y por medio de esta palabra, yo sé que mi criado será sano. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga el nivel de fe que tenía este hombre. No era pastor, no era cristiano, no era un evangelista, no era un hombre que se congregaba todos los domingos. Este hombre no tenía conocimiento bíblico, no tenía conocimiento de la palabra, pero sí reconoció que delante de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, un hombre de autoridad, y más autoridad, la unción que poseía, obtenía él, que cargaba él, para que por medio de la palabra recibiera su criado el milagro. Lo que necesito es una palabra, lo que ocupo es una palabra. No una palabrita, no, la palabra de Dios. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ve, le dijo Jesús, y como creíste la palabra que yo te he dado, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Amén. Aquella misma hora. Diga, yo le creo a Dios. Por Stephanie, por Michelle, por Gaby. Diga, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Catherine le cree a Dios. Cecilio le cree a Dios. Ana Orozco le cree a Dios. Jimmy le cree a Dios. Roxana le cree a Dios. Su Montero le cree a Dios. ¿Será que alguien puede escribir su nombre? Yo le creo a Dios. Katia le cree a Dios. Ligia le cree a Dios. Ruth le cree a Dios. Vanessa le cree a Dios. Ivania Pacheco le cree a Dios. Carolina Aguilar le cree a Dios. Robert le cree a Dios. Créale a Dios. Susana le cree a Dios. Brian le cree a Dios. Shaolin.
Shaolin Cruz le cree a Dios, Jorge le cree a Dios, William y Heise le creen a Dios, Denis Montero le creen a Dios, Graving le cree a Dios, Alexandra le cree a Dios, Mayela le cree a Dios, Erika le cree a Dios, Pablo le cree a Dios, Eleazar le cree a Dios, Carlos le cree a Dios, Luisa le cree a Dios, Patricia le cree a Dios, Mariano le cree a Dios, Gerardina le cree a Dios, Jorleni le cree a Dios, Carmen le cree a Dios, Rona le cree a Dios, Elaine le cree a Dios, Sandra, Carmen, Alex. Todos le creemos a Dios, porque el que cree todo le es posible. No importa si se le está muriendo. Aquel padre llega desesperado, se presenta delante de Jesús y le dice a Jesús: si puedes hacer con mi hijo algo, le dice aquel padre. Allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Si puedes hacer algo, estoy desesperado. Mi hijo lo tomó un espíritu y lo revuelca en el suelo y echa espumarajos y lo tira en el fuego. Si puedes hacer algo. Y Jesús le respondió: si puedes creer. Al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Todo es posible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Dígalo en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Recibe en el nombre de Jesús esta palabra. Dios está hablando del corazón de una madre. Dios le está hablando del corazón de una esposa. Dios le está hablando del corazón de un hijo. Dios está hablando del corazón de un esposo. Dios le está hablando del corazón de un padre. Dios le está hablando del corazón de un hermano. Dios le está hablando del corazón de una familia. Dios le ha hablado a alguien el día de hoy. Estaba desesperada, angustiada, afligida por la situación crítica que has estado viviendo en las últimas semanas. Pero así te dice el Señor: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este centurión se aferró a la palabra. Aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Empieza a creer que el corazón de tu madre será transformado. El corazón de tu padre será libre. Que el corazón de tu hijo será restaurado. Que su hijo nunca más la depresión lo va a tocar. Nunca más un espíritu de locura lo va a tocar. Que su hija será restaurada. ¿Alguien puede creer esto en el nombre de Jesús? Recíbelo en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Dios ha hablado hoy al corazón de muchas personas. Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios es justo. Alguien que se acerque ante el trono de la gracia y que entienda que para su vida viene el beneficio del Padre. Recíbelo en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.